¿Quién puede juzgar verdaderamente el pecado cuando se comete en nombre de Dios? Yo lo sé mejor que nadie, porque el pecado, cuando se viste con sotana, es doblemente oscuro y deja marcas que ni 70 años pueden borrar. Esta historia que voy a contarles es probablemente la más dolorosa y controvertida de todas las que hemos compartido en este canal. Es mi propia historia. Tengo 93 años y durante casi 80 he guardado un secreto que me quemaba por dentro como ácido. Un secreto nacido en el confesionario, cultivado en la sacristía y que dio fruto en mi vientre cuando apenas era una niña. Mi nombre es Dolores Mendoza, aunque ese no fue siempre mi nombre. Nací en un pequeño pueblo de la sierra en 1930, en una familia profundamente religiosa. Mi padre, Alfonso, era carpintero y alcalde del pueblo, un hombre severo pero justo. Mi madre, Carmen, era ama de casa y cocinera ocasional para las fiestas del pueblo, una mujer trabajadora que había sacrificado sus propios sueños para criar a sus 5 hijos. Yo era la mayor y la única mujer entre 4 hermanos varones. En aquellos tiempos, en un pueblo como el nuestro, la iglesia era el centro de todo. El sacerdote no era solo un guía espiritual, era una autoridad indiscutible, casi un representante directo de Dios en la tierra. Nadie cuestionaba sus palabras, nadie dudaba de sus intenciones, nadie se atrevía a mirar demasiado de cerca sus acciones. El padre Tomás había sido el párroco de nuestra iglesia durante casi 30 años, cuando sufrió un derrame cerebral que lo dejó postrado. La diócesis envió a un reemplazo temporal mientras el anciano sacerdote se recuperaba, aunque todos sabíamos que probablemente nunca volvería al altar. Fue así como el padre Gabriel llegó a nuestras vidas. Era joven, apenas 30 años, con ojos del color del mar y una sonrisa que iluminaba hasta el rincón más oscuro de la iglesia. Su voz, cuando predicaba, era como música, suave pero firme, reconfortante pero desafiante. Y sus sermones, sus sermones eran diferentes a todo lo que habíamos escuchado antes. Hablaba de un Dios de amor, no de castigo, de comprensión, no de juicio. Nos hacía sentir que el cielo estaba al alcance de la mano, no a una distancia insalvable. Todo el pueblo se enamoró del padre Gabriel. Las mujeres mayores le tejían bufandas y le preparaban guisos, los hombres lo invitaban a beber vino después de la misa dominical, los niños lo seguían como si fuera el flautista de Amelín, y yo, con mis 15 años recién cumplidos, lo miraba desde los bancos traseros de la iglesia con una mezcla de admiración y algo más que no podía nombrar entonces. Mi madre notó mi fascinación. El padre Gabriel ha pedido ayuda para organizar el archivo parroquial, me dijo una tarde. Le he dicho que tú podrías hacerlo, tienes buena letra y eres ordenada. Mi corazón dio un vuelco. Pasar tiempo a solas con el padre Gabriel, en la tranquilidad de la sacristía, lejos de las miradas del pueblo, era más de lo que había soñado. Gracias, mamá, respondí, intentando ocultar mi entusiasmo. Será un honor ayudar a la parroquia. Mi madre sonrió, ajena al torbellino que había desatado dentro de mí. El padre Gabriel es un santo. Aprenderás mucho de él. Un santo. Si hubiera sabido lo equivocada que estaba. Comencé a trabajar en el archivo parroquial al día siguiente. La sacristía era un lugar fresco y oscuro, con olor a incienso y a libros viejos. El padre Gabriel me recibió con aquella sonrisa suya que parecía iluminar toda la habitación. Dolores, qué alegría que hayas aceptado ayudarme, dijo, colocando una mano sobre mi hombro. Este trabajo es importante, pero demasiado tedioso para hacerlo solo. Estoy feliz de poder ayudar, padre, respondí, sintiendo un extraño calor donde su mano me tocaba. Me explicó la tarea. Los registros de bautismos, bodas y defunciones estaban desorganizados. Algunos libros tenían páginas sueltas, otros estaban dañados por la humedad,
Debíamos revisar cada documento, ordenarlos cronológicamente y crear un índice nuevo. Trabajamos en silencio durante la primera hora. Yo, demasiado nerviosa para hablar. Él, aparentemente concentrado en su tarea. Pero entonces comenzó a hacerme preguntas sobre mi familia, mis estudios, mis sueños. Y yo, halagada por su interés, le conté todo. Le hablé de mi deseo de ser maestra algún día, de mi amor por la lectura, de mi frustración por las limitaciones que enfrentaba como mujer en un pueblo pequeño. «Eres especial, Dolores», me dijo, mirándome directamente a los ojos. «Tienes una luz que las otras chicas de tu edad no poseen, una inteligencia, una sensibilidad». Sus palabras me envolvieron como una manta cálida. Nadie me había hablado así antes. Nadie había visto en mí algo más que la hija mayor de Alfonso, la niña destinada a casarse joven y tener muchos hijos, como todas las mujeres del pueblo. Esas tardes en la sacristía se convirtieron en la parte más importante de mi vida. Al principio eran estrictamente profesionales. Trabajábamos en los archivos, conversábamos sobre temas inocentes. A veces él me explicaba pasajes de la Biblia que yo no entendía, pero gradualmente algo comenzó a cambiar. Sus manos empezaron a encontrar razones para tocar las mías mientras me pasaba documentos. Sus explicaciones sobre textos bíblicos derivaban cada vez más hacia temas como el amor, el deseo, la tentación. Sus ojos, aquellos ojos azules como el mar, se detenían en mi rostro, en mi cuello, en partes de mí que nunca antes habían recibido tal atención. Y yo, Dios me perdone, me sentía florecer bajo su mirada. Cada cumplido, cada roce accidental, cada sonrisa cómplice era como agua para una planta reseca. No reconocí el peligro hasta que fue demasiado tarde. Un día de lluvia, mientras revisábamos un viejo registro de matrimonios, el padre Gabriel se detuvo abruptamente. «¿Sabes, Dolores? A veces me pregunto si elegí el camino correcto», dijo, con la mirada perdida en las gotas que golpeaban los vitrales. «¿A qué se refiere, padre?», pregunté, sorprendida por el cambio en su tono. «Al sacerdocio», respondió. «A veces pienso que Dios no quería que los hombres renunciaran a ciertos placeres, que quizás malinterpretamos su voluntad». No supe qué responder. Era un tema demasiado profundo, demasiado íntimo. «Desde que llegué a este pueblo», continuó, «desde que te conocí, estos pensamientos me atormentan cada vez más». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. «Padre, yo...» «Gabriel», me interrumpió. «Cuando estamos solos, llámame Gabriel». Y entonces, antes de que pudiera responder, se inclinó y me besó. No un beso casto en la mejilla o en la frente, sino un beso en los labios, urgente, hambriento, como los que había visto intercambiar a parejas ocultas detrás del molino en las fiestas del pueblo. Debería haberlo detenido, debería haber gritado, haberme apartado, haber corrido, pero estaba paralizada, confundida, y sí, Dios me perdone, también estaba emocionada. Era el padre Gabriel, el hombre al que todo el pueblo admiraba, el hombre cuyos sermones me habían hecho creer en un Dios amoroso y comprensivo. Si él decía que esto no era pecado, ¿quién era yo para contradecirlo? Ese primer beso fue el comienzo, la línea que, una vez cruzada, hizo que todas las demás se volvieran borrosas. Las sesiones de archivo se convirtieron en algo más. Sus explicaciones teológicas se transformaron en justificaciones para lo que hacíamos. «El amor nunca puede ser pecado», me susurraba. «Dios es amor, y lo que sentimos es un reflejo de su amor». Y yo le creí, o quizás quise creerle. Quizás necesitaba creerle para no enfrentar la terrible verdad, que estaba siendo manipulada, utilizada, abusada por el hombre en quien había depositado mi confianza más sagrada. El verano de 1945 fue especialmente caluroso.
Mi cuerpo comenzó a cambiar de formas que no podía ocultar. Las náuseas matutinas, los mareos, la ausencia de mi periodo. Mi madre, con 5 hijos, reconoció los signos de inmediato. «Dolores», me preguntó una mañana, su voz temblando entre la incredulidad y la furia. «¿Estás embarazada?» No pude negarlo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente desbordaron. Caí de rodillas, sollozando, mientras la confesión salía a borbotones. El padre Gabriel, la sacristía, las palabras de amor, las promesas. Mi madre me abofeteó por primera y única vez en su vida. «¡Blasfemia!», gritó. «El padre Gabriel es un hombre de Dios. Estás mintiendo para proteger al verdadero padre». «Es la verdad, mamá. Te lo juro por Dios». Mi padre, llamado por los gritos, entró en la habitación. Cuando mi madre le contó, entre lágrimas de rabia y vergüenza, lo que yo había confesado, su rostro se transformó en una máscara de piedra. «Recoge tus cosas», dijo con una voz que no reconocí. «Esta noche partirás hacia la casa de tu tía en la ciudad. Ya no eres bienvenida en esta casa». «Pero papá, estoy diciendo la verdad. El padre Gabriel». «¡Silencio!», rugió, golpeando la pared con tanta fuerza que un cuadro de la Virgen María cayó al suelo, el cristal haciéndose añicos. «No mancharás el nombre de un hombre santo con tus mentiras. Ya has traído suficiente vergüenza a esta familia». Esa noche, con una pequeña maleta y el corazón roto, dejé la casa donde había nacido. Mi padre ni siquiera me miró cuando partí. Mi madre lloraba silenciosamente en un rincón. Mis hermanos habían sido enviados a casa de vecinos para que no presenciaran mi deshonra. Antes de irme, intenté ver al padre Gabriel. Necesitaba contarle sobre el bebé, sobre la reacción de mis padres. Necesitaba que cumpliera sus promesas de amor eterno. Pero la iglesia estaba cerrada con llave, algo inusual. Y cuando pregunté por él a una vecina, me miró con extrañeza. «¿No lo sabes? El padre Gabriel fue trasladado ayer a otra parroquia. Algo urgente, según dijo el obispo. El padre Anselmo llegará mañana para sustituirlo». El mundo se derrumbó bajo mis pies. Gabriel se había ido, sin despedirse, sin explicaciones, sin cumplir sus promesas. Me había abandonado cuando más lo necesitaba, dejándome cargar sola con las consecuencias de lo que habíamos hecho juntos. Mi tía Pilar me recibió con una mezcla de compasión y resignación. No era la primera joven en problemas que llegaba a su puerta, ni sería la última. En la ciudad, lejos de las miradas acusadoras del pueblo, podría tener a mi bebé y luego decidir qué hacer. O eso creía yo. Lo que no sabía entonces, lo que no podía imaginar, era que el padre Gabriel ya había preparado el terreno, que su traslado no era una coincidencia, que mi futuro y el de mi hijo nonato ya habían sido decididos por manos que no eran las mías, y que el verdadero horror, la verdadera traición, apenas estaba comenzando. La llegada a la ciudad fue un choque para mí. Nunca había estado en un lugar tan grande, tan ruidoso, tan lleno de extraños. La casa de mi tía Pilar era pequeña pero acogedora, en un barrio de trabajadores donde nadie hacía demasiadas preguntas sobre una joven embarazada soltera. «Diremos que eres viuda», decidió mi tía la primera noche. «Tu marido murió en un accidente en la mina. Es una historia triste pero respetable». Asentí, agradecida por esta pequeña misericordia. Al menos aquí no sería la puta del cura, como seguramente me llamarían en el pueblo. Sería simplemente una joven viuda, una más de tantas en aquellos años difíciles. Mi tía era costurera, trabajaba para familias adineradas y para una pequeña fábrica de ropa. Me enseñó a coser y pronto estaba ayudándola, ganando un poco de dinero para el bebé que crecía en mi vientre. Por las noches, escribía cartas a Gabriel que nunca envié, pues no sabía su paradero. Cartas llenas de amor, de reproches,
de preguntas sin respuesta. Conforme mi embarazo avanzaba, mi cuerpo cambiaba y mi mente maduraba, comencé a ver con más claridad lo que realmente había sucedido. No había sido amor, había sido manipulación, abuso de poder, traición de la confianza más sagrada. Gabriel había usado mi inocencia, mi fe, mi admiración por él para satisfacer sus deseos, y cuando las consecuencias se volvieron innegables, huyó. La rabia comenzó a reemplazar al amor herido. Rabia contra él, contra mis padres que no me creyeron, contra una iglesia que permitía que hombres como él tuvieran tanto poder sobre niñas como yo. Esa rabia me dio fuerza cuando el parto se acercaba, cuando el miedo amenazaba con paralizarme. El día que mi hijo nació fue el más feliz y el más triste de mi vida. Feliz porque al fin podía sostener entre mis brazos el resultado de todo ese dolor, un bebé perfecto con los ojos azules de su padre y mi cabello oscuro. Triste porque sabía en lo más profundo de mi corazón que no podría darle la vida que merecía. Es un niño hermoso, dijo la comadrona mientras lo colocaba en mis brazos. ¿Ya has pensado en un nombre? Miguel, respondí sin dudar. No por el arcángel, como todos asumirían, sino porque quería que llevara algo de mí, de mi historia. Miguel, como mi abuelo materno, el único que siempre creyó en mí, que siempre vio mi valor más allá de ser simplemente una chica. Los primeros días con Miguel fueron una mezcla de dicha y agotamiento. Aprendí a amamantarlo, a calmarlo cuando lloraba, a interpretar sus necesidades. Mi tía me ayudaba cuando podía, pero tenía que trabajar largas horas para mantenernos a los tres. El dinero escaseaba, la comida era simple, el futuro incierto. Fue entonces cuando apareció la hermana Consolación. Llegó una tarde lluviosa, una mujer de mediana edad con hábito gris y rostro severo. «Vengo de parte del obispado», anunció sin preámbulos cuando mi tía abrió la puerta. «Necesito hablar con Dolores Mendoza». Mi tía me miró, confundida y preocupada. «¿Qué quiere el obispado con mi sobrina?» «Es un asunto privado», respondió la monja, «relacionado con el padre de su hijo». Mi corazón dio un vuelco. ¿Gabriel había confesado? ¿Venían a ofrecerme ayuda, compensación, justicia? «Déjala entrar, tía», dije, con Miguel dormido en mis brazos. La hermana Consolación entró y se sentó rígidamente en nuestro pequeño salón. Sus ojos se fijaron en Miguel con una expresión indescifrable antes de mirarme a mí. «El padre Gabriel ha confesado su indiscreción contigo», comenzó, su voz tan fría como el agua de pozo en invierno. «La Iglesia está dispuesta a ocuparse del asunto discretamente». «¿Ocuparse?», pregunté, un escalofrío recorriendo mi espalda. «El niño será aceptado en un orfanato administrado por nuestra orden. Recibirá educación, cuidados, una crianza cristiana, y tú recibirás una compensación económica que te permitirá comenzar una nueva vida, lejos de aquí, donde nadie conozca tu pasado». No era una oferta, era un ultimátum apenas disfrazado. «¿Y si me niego?», desafié, apretando a Miguel contra mi pecho. «¿Si quiero criar a mi hijo yo misma?». La monja sonrió, una sonrisa sin calidez que no alcanzó sus ojos. «Entonces me temo que la Iglesia no podrá protegerte. El escándalo se hará público. Piensa en tu familia, en la vergüenza que caerá sobre ellos. Piensa en este niño creciendo marcado como el bastardo del cura. Piensa en tu futuro, Dolores. ¿Qué hombre te aceptará con un hijo ilegítimo? ¿Cómo lo mantendrás? ¿Qué vida podrás ofrecerle?». Cada palabra era como un puñal, precisa y cruel, apuntando directamente a mis mayores miedos, porque en el fondo sabía que tenía razón. En aquella época, en aquella sociedad, una madre soltera estaba condenada a la marginación, a la pobreza, al desprecio, y su hijo con ella. «¿Podré verlo?», pregunté, las lágrimas nublando mi visión. «¿Podré visitarlo en el orfanato?». «No sería recomendable», respondió la hermana Consolación.
Los niños se adaptan mejor cuando no hay confusión sobre quiénes son sus cuidadores, pero recibirás informes regulares sobre su bienestar. Mi tía, que había escuchado todo en silencio, intervino entonces. ¿Y el padre Gabriel? ¿Qué pasará con él? La monja se tensó visiblemente. Está haciendo penitencia en un monasterio. No volverá a tener contacto con feligreses. Era una mentira y los tres lo sabíamos. Gabriel probablemente ya estaba en otra parroquia, quizás en otro país, comenzando de nuevo como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido mi vida, como si no tuviera un hijo al que nunca conocería. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. «Tienes 3 días», respondió la monja, levantándose. «Volveré por tu respuesta entonces, y, Dolores, reza por guía. Dios te mostrará el camino correcto». Después de que se marchó, mi tía me abrazó mientras yo lloraba desconsoladamente, Miguel aún dormido en mis brazos, ajeno al terrible destino que se cernía sobre nosotros. Esos 3 días fueron un infierno de indecisión y dolor. Alternaba entre momentos de feroz determinación, nadie me quitará a mi hijo, y momentos de resignación pragmática. ¿Qué futuro puedo ofrecerle yo sola? Mi tía respetó mi proceso, sin presionarme en ninguna dirección, aunque pude ver en sus ojos que ella también creía que entregar a Miguel era lo mejor para todos. La noche anterior al regreso de la hermana Consolación, tuve un sueño. En él, Miguel era un hombre adulto, exitoso y feliz, pero sus ojos azules me miraban con reproche. «¿Por qué me abandonaste?», preguntaba. «¿Por qué elegiste el camino fácil?». Me desperté empapada en sudor frío, con una claridad que no había sentido antes. No entregaría a mi hijo. Encontraríamos la manera, por difícil que fuera. Trabajaría el doble, aceptaría cualquier humillación, cualquier dificultad. Pero Miguel crecería sabiendo que su madre lo amaba lo suficiente para luchar por él. Cuando la hermana Consolación regresó, le di mi respuesta. Su rostro se endureció. «Estás cometiendo un grave error, Dolores», advirtió. «Un error que pagarás el resto de tu vida». «Tal vez», respondí con una serenidad que no sentía. «Pero es mi error para cometer». Lo que sucedió después mostró la verdadera cara de la misericordia eclesiástica. En menos de una semana, mi tía fue despedida de la fábrica de ropa donde trabajaba. El casero nos dio un mes para abandonar la vivienda. Los tenderos del barrio, todos devotos católicos, comenzaron a negarse a vendernos comida. «Son ellos», dijo mi tía, con una mezcla de miedo y rabia. «La iglesia tiene largo alcance, Dolores. Pueden destruirnos sin siquiera alzar la voz». Y tenía razón. Gradualmente, sistemáticamente, estaban eliminando cualquier posibilidad de que pudiéramos sobrevivir en esa ciudad. El mensaje era claro: entrega al niño o sufre las consecuencias. Fue entonces cuando cometí el acto más desesperado y valiente de mi vida. Una noche, con apenas lo indispensable en una pequeña maleta y todos nuestros ahorros cosidos al dobladillo de mi falda, Miguel y yo abordamos un tren con destino a Barcelona, sin despedirnos de mi tía, para protegerla de represalias, sin dejar rastro, sin mirar atrás. Barcelona era una ciudad aún más grande y caótica, todavía recuperándose de la guerra. Nadie prestaba atención a una joven madre soltera, más entre tantos desplazados y supervivientes. Alquilé una habitación minúscula en una pensión regentada por una viuda que no hacía preguntas mientras el dinero llegara puntualmente. Encontré trabajo en una fábrica textil. Las condiciones eran duras, las horas largas, el salario miserable. Dejaba a Miguel al cuidado de una vecina anciana que cobraba poco por vigilar a varios niños del edificio. Cuando regresaba por la noche, exhausta, apenas tenía energía para abrazar a mi hijo antes de caer dormida, pero estábamos juntos. Eso era lo único que importaba. Los años pasaron. Miguel creció fuerte y brillante a pesar de nuestras limitaciones. Era el primero de su clase.
con una facilidad para los números que asombraba a sus maestros. Yo ascendí lentamente en la fábrica, de operaria a supervisora, mejorando ligeramente nuestra situación. Nunca volví a saber de Gabriel directamente, pero un día, cuando Miguel tenía 12 años, vi un periódico abandonado en el tranvía. En una pequeña nota en la sección religiosa, anunciaban el nombramiento del padre Gabriel Fuentes como nuevo obispo auxiliar de Toledo. La fotografía mostraba a un hombre de mediana edad, con canas en las sienes, pero los mismos ojos azules que ahora veía cada día en el rostro de mi hijo. La rabia que sentí fue tan intensa que tuve que bajarme del tranvía, incapaz de respirar. Mientras él ascendía en la jerarquía, recibiendo honores y poder, yo seguía pagando el precio de su indiscreción cada día. Y Miguel crecía sin padre, sin el apoyo y las oportunidades que debería haber tenido por derecho. Esa noche, después de acostar a Miguel, tomé una decisión. Escribí una carta detallando todo lo ocurrido: el abuso, el embarazo, las amenazas de la hermana Consolación, nuestro escape. La envié al periódico más importante de Madrid, con copias al Vaticano y al gobierno civil. No esperaba que publicaran mi historia, no en aquella España todavía dominada por el nacionalcatolicismo, pero necesitaba que quedara constancia, necesitaba que alguien más conociera la verdad, aunque fuera solo para que mi palabra existiera frente a la suya, mi versión frente a la mentira oficial. Lo que no anticipé fue la respuesta. Una semana después de enviar las cartas, 2 hombres me esperaban a la salida de la fábrica. No se identificaron, pero sus trajes oscuros y su actitud autoritaria dejaban claro que no eran simples ciudadanos. «Sería mejor que olvidara esas acusaciones, señora Mendoza», dijo uno, sin preámbulos, «por su bien y el de su hijo». No era la primera amenaza que recibía en mi vida, pero sí la primera que involucraba directamente a Miguel. El miedo superó a la indignación. «No busco problemas», respondí, intentando controlar el temblor en mi voz. «Solo quería que se conociera la verdad». «¿La verdad?», repitió el hombre con desdén. «Es lo que la Iglesia y el Estado dicen que es, y le sugiero que lo acepte si quiere que su hijo tenga un futuro». Se marcharon tan abruptamente como habían aparecido, dejándome temblorosa y asustada en medio de la calle. Esa noche abracé a Miguel mientras dormía, jurando que lo protegería a cualquier precio, incluso si ese precio era mi silencio, mi dignidad, mi verdad. Y así fue como me convertí en 2 personas: la Dolores pública, trabajadora, discreta, casi invisible, y la Dolores privada, que ardía con una rabia silenciosa que solo se atrevía a salir en la soledad de la noche, en lágrimas silenciosas, en diarios escritos que escondía bajo las tablas del suelo. Miguel creció sin saber nada de su verdadero origen. Le dije que su padre había muerto en un accidente antes de su nacimiento, que había sido un buen hombre que nos habría amado mucho. A veces me preguntaba si hacía lo correcto ocultándole la verdad, pero luego veía su sonrisa despreocupada, su futuro brillante por delante, y sabía que el silencio era el último sacrificio que podía hacer por él, porque si algo había aprendido en mi doloroso camino, era que a veces el silencio protege más que la verdad, y que algunas batallas no pueden ganarse, solo sobrevivirse. Al menos eso creía entonces. No sabía que el destino tenía otros planes, que la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino hacia la superficie, y que mi batalla con la Iglesia, con Gabriel, con el pasado, estaba lejos de terminar. Les pido por favor que le den me gusta a este video. No es fácil compartir una historia tan dolorosa, pero si mi experiencia puede ayudar a otras jóvenes a reconocer y evitar situaciones de abuso, habrá valido la pena.
También les pido que se suscriban al canal. Es muy sencillo. Solo tienen que apretar el botón negro que dice suscribirse ahí abajo en la pantalla. Si ya lo han hecho, se los agradezco de corazón. Prepárense, porque lo que viene a continuación les va a chocar el corazón. Los años pasaron con la monótona regularidad de las estaciones. Miguel creció, terminó la escuela secundaria, consiguió una beca para la universidad. Yo envejecí, mi cabello se volvió gris, mis manos se deformaron por décadas de trabajo en la fábrica. Mi vida se había convertido en una rutina tranquila, casi anodina, muy lejos de los dramáticos eventos de mi juventud, o eso creía. Todo cambió una fría mañana de noviembre de 1985. Miguel tenía ya 40 años, era un ingeniero respetado, casado con una maestra encantadora llamada Elena. Tenían 2 hijos, mis nietos, Pablo de 12 años y Ana de 8. Una familia perfecta, construida sobre el cimiento inestable de mi gran mentira. El teléfono sonó cuando estaba preparando el desayuno. Era Miguel, su voz extrañamente tensa. «Mamá, necesito que vengas a casa, ahora. ¿Ha pasado algo? ¿Están los niños bien? Los niños están en la escuela. Elena está aquí conmigo. Por favor, ven lo antes posible». Tomé un taxi, algo que rara vez podía permitirme, sintiendo un nudo de ansiedad creciendo en mi estómago. Cuando llegué al apartamento de Miguel, él abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Su rostro estaba pálido, tenso, casi irreconocible. «Miguel, ¿qué sucede?», pregunté, el miedo apoderándose de mí. Sin responder, me condujo al salón. Elena estaba sentada en el sofá, sus ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Sobre la mesa de café había un periódico abierto. «Siéntate, mamá», dijo Miguel, con una voz que intentaba mantenerse firme. Obedecí, confundida y asustada. Miguel tomó el periódico y me lo entregó. «¿Puedes explicar esto?». El titular ocupaba media página. «Fallece el cardenal Gabriel Fuentes, candidato al papado». Debajo, una fotografía del hombre que había destruido mi juventud, ahora anciano, pero con los mismos ojos azules penetrantes, vestido con la púrpura cardenalicia. Había ascendido aún más alto de lo que yo creía posible. «Es un cardenal que ha muerto», dije sin entender la conmoción. «¿Por qué?» «Lee el artículo, mamá», interrumpió Miguel, su voz ahora claramente temblorosa. Comencé a leer. El artículo elogiaba la larga carrera eclesiástica del cardenal Fuentes, sus obras de caridad, su influencia en el Vaticano, incluso los rumores de que habría sido un fuerte candidato en el próximo cónclave. Y entonces, casi al final, el párrafo que cambiaría todo. El cardenal Fuentes dejó instrucciones específicas para su funeral y testamento, entre ellas, sorprendentemente, la revelación de un hijo biológico, fruto de lo que describió como un pecado de juventud por el que ha hecho penitencia toda su vida. El cardenal pidió que parte de su fortuna personal fuera entregada a este hijo, identificado como Miguel Mendoza, residente en Barcelona, y que se le informara de su verdadera paternidad tras su muerte. El periódico resbaló de mis manos temblorosas. Miguel me miraba fijamente, sus ojos, los ojos de Gabriel, llenos de confusión, dolor y algo peor. «Traición. ¿Es verdad?», preguntó, cada palabra como una piedra cayendo entre nosotros. «Mi padre era un cura, un cardenal. ¿Toda mi vida ha sido una mentira?». «Miguel, yo…», comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo explicar 40 años de silencio? ¿Cómo justificar una mentira sostenida durante toda una vida? «Respóndeme, mamá», insistió, su voz elevándose. «¿Es verdad?». «Sí», admití finalmente, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Es verdad». El silencio que siguió fue el más doloroso que jamás había experimentado,
Peor que cuando mis padres me repudiaron, peor que cuando la hermana Consolación intentó quitarme a mi hijo. Era el silencio de la confianza rota, del amor cuestionado. ¿Por qué?, preguntó finalmente Elena, su voz suave contrastando con la tensión en la habitación. ¿Por qué ocultárselo todos estos años? Y así, entre lágrimas y pausas dolorosas, les conté toda la historia. El joven sacerdote carismático, la ingenua adolescente, el abuso disfrazado de amor, el embarazo, la huida, las amenazas, el silencio forzado. Les conté cómo había decidido proteger a Miguel de una verdad que solo podría causarle dolor y vergüenza. Quería que tuvieras una vida normal, concluí, mirando a mi hijo con súplica. Quería que crecieras sin el estigma de ser el bastardo del cura. Quería protegerte. Miguel se había mantenido en silencio durante toda mi narración, su rostro pasando por una gama de emociones: incredulidad, horror, furia y finalmente algo parecido a la comprensión. ¿Por qué lo revelaría ahora?, preguntó, más para sí mismo que para mí. ¿Por qué confesarlo en su lecho de muerte, después de ignorar mi existencia durante 40 años? Para limpiar su conciencia, respondí amargamente, para morir en paz, sin importar el caos que dejara tras de sí. Miguel se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, dándonos la espalda. «Hay más», dijo, su voz extrañamente controlada. «Un representante de la iglesia vino a verme esta mañana, antes de llamarte. El cardenal dejó una suma considerable a mi nombre, y cartas que aparentemente escribió durante años, pero nunca envió. Esto me sorprendió más que cualquier otra cosa. Gabriel había escrito cartas a un hijo que oficialmente no existía. Había pensado en nosotros durante todos esos años de ascenso y gloria eclesiástica. ¿Qué decían?, pregunté, casi temiendo la respuesta. No las he leído aún, respondió Miguel, volviéndose hacia mí. Necesitaba hablar contigo primero. Necesitaba saber si lo que ese hombre, ese cardenal, mi padre, afirmaba era cierto. La última palabra salió como si le quemara la lengua. No tienes que considerarlo tu padre, dije rápidamente. Un padre es quien cría, quien ama, quien está presente. Él no fue nada de eso. Miguel sonrió tristemente. Pero lo es, ¿verdad? Biológicamente. Es por eso que tengo estos ojos que no se parecen a los tuyos. Es por eso que siempre me sentí diferente. Elena se acercó a él y tomó su mano. Esto no cambia quién eres, Miguel. No cambia el hombre que conozco y amo, el hombre que es un padre maravilloso para nuestros hijos. Pero cambia mi historia, respondió él. Cambia mi origen, cambia todo lo que creía saber sobre mí mismo. No había consuelo que pudiera ofrecerle, ninguna palabra que pudiera deshacer esta revelación. El daño que tanto había temido, que tanto había intentado evitar, estaba hecho. Y lo peor era que no había venido de mí, sino del hombre que nos había abandonado a ambos. ¿Qué harás?, pregunté finalmente. ¿Con el dinero? ¿Con las cartas? Miguel guardó silencio un momento, pensativo. No lo sé, admitió. Una parte de mí quiere rechazarlo todo, pretender que esta mañana nunca sucedió. Otra parte quiere saber, necesita saber. Cualquier decisión que tomes la respetaré, dije. Solo quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por amor. Quizás me equivoqué al ocultarte la verdad, pero nunca, ni por un momento, dejé de amarte con todo mi corazón. Miguel se acercó entonces y, para mi sorpresa y alivio, me abrazó. Lo sé, mamá, susurró. Lo sé. Ese abrazo fue un hilo de esperanza en medio del caos desatado por la confesión póstuma de Gabriel. Un indicio de que, quizás, nuestra relación podría sobrevivir a esta tormenta. Lo que no podíamos imaginar en ese momento era que las revelaciones apenas comenzaban, que las cartas de Gabriel contendrían secretos aún más oscuros y que el pasado
que había intentado enterrar durante décadas estaba a punto de surgir con una fuerza vengativa que amenazaría no solo nuestra familia, sino los mismos cimientos de la iglesia que lo había protegido. Miguel decidió leer las cartas esa misma noche, en la intimidad de su estudio. Elena y yo esperamos en el salón, en un silencio tenso interrumpido ocasionalmente por conversaciones triviales que intentaban normalizar lo que era, en todos los sentidos, una situación extraordinaria. Pasaron horas. El cielo se oscureció. Elena preparó café, yo jugué nerviosamente con el dobladillo de mi falda. Finalmente, cerca de la medianoche, la puerta del estudio se abrió. Miguel apareció, su rostro una máscara de emociones contradictorias, conmoción, incredulidad, ira y algo más que no pude identificar inmediatamente. Necesitamos hablar, dijo, su voz extrañamente calmada. Todos nosotros. Se sentó frente a nosotras, sosteniendo un fajo de cartas amarillentas por el tiempo. Hay mucho aquí, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Demasiado para procesar en una sola noche, pero hay cosas que debemos discutir ahora. ¿Qué cosas?, preguntó Elena tomando su mano. Miguel me miró directamente. El cardenal Fuentes no era solo mi padre biológico, era el arquitecto de un sistema diseñado para encubrir los abusos de sacerdotes, para silenciar a las víctimas, para proteger a la institución a toda costa. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quieres decir? Estas cartas, continuó, levantando los papeles, son una confesión, no solo de lo que te hizo a ti, mamá, sino de décadas de complicidad en el encubrimiento de casos similares. Como sacerdote, como obispo, como cardenal, utilizó su influencia para trasladar a abusadores, para comprar silencios, para amenazar a víctimas. Es monstruoso. Elena palideció. ¿Por qué confesaría algo así? ¿Por qué dejaría evidencia de sus crímenes? Esa es la parte más retorcida, respondió Miguel con una risa sin humor. Lo veía como su legado para mí, su verdad. Creía que, como su hijo, yo entendería, incluso admiraría su dedicación a la iglesia, que vería la sabiduría en sus acciones. Sentí náuseas. El hombre que había abusado de mí no solo había continuado su vida sin consecuencias, sino que había utilizado el poder ganado para proteger a otros como él, para perpetuar el ciclo de abuso y silencio. Hay nombres, continuó Miguel, fechas, lugares, testimonios que fueron suprimidos, víctimas que fueron silenciadas como intentaron silenciarte a ti. Es un mapa de décadas de encubrimiento institucional. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, temiendo la respuesta. Miguel respiró profundamente. Voy a exponerlo, todo. Voy a entregar estas cartas a periodistas, a las autoridades. Voy a asegurarme de que su legado sea exactamente lo opuesto a lo que él pretendía. Miguel, intervino Elena, su voz tensa de preocupación. Eso es peligroso. La iglesia es poderosa. Si lo que dices es cierto, si estas cartas implican a altos cargos eclesiásticos, lo sé, la interrumpió suavemente. Pero, ¿cómo podría vivir conmigo mismo si no lo hago? ¿Cómo podría mirar a nuestros hijos a los ojos sabiendo que tenía la verdad en mis manos y decidí enterrarla, como él hizo durante toda su vida? Elena asintió lentamente, comprendiendo. Estaré a tu lado, pase lo que pase. Miguel se volvió hacia mí. Mamá, esto te afectará directamente. Tu historia, nuestra historia, se hará pública. ¿Estás preparada para eso? Una pregunta imposible. Estaba preparada para que el secreto que había guardado durante 40 años fuera expuesto, para que vecinos, amigos, compañeros de trabajo conocieran mi vergüenza más profunda, para que mis nietos descubrieran que su abuelo biológico era un depredador protegido por la iglesia. Pero entonces pensé en todas las otras niñas como yo, las que vinieron antes y después.
Las que fueron silenciadas, ignoradas, obligadas a cargar solas con las consecuencias mientras sus abusadores continuaban impunes, protegidos por el mismo sistema que debería haberlas defendido. Hazlo, dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Expón todo, no por venganza, sino por justicia, por todas las que no pudieron hablar. Miguel asintió, una nueva determinación brillando en sus ojos, los ojos de Gabriel, pero con una integridad moral que su padre biológico nunca poseyó. Hay algo más, añadió, dudando por primera vez. Algo que te concierne directamente, mamá. Algo que... no sé cómo decirte esto. Dímelo sin rodeos, pedí, preparándome para otro golpe. No fui su único hijo, dijo finalmente. Según estas cartas, tuvo al menos 3 hijos más con diferentes mujeres, jóvenes como tú, vulnerables como tú. Y algo peor, sabe dónde están todos. Los ha estado vigilando, protegiéndolos a su manera retorcida, sin nunca revelarles su identidad. La revelación me golpeó como una ola helada. No había sido la única. Por supuesto que no. Hombres como Gabriel no cambian, solo perfeccionan sus métodos. Me pregunté cuántas vidas más había destrozado, cuántas jóvenes habían sufrido como yo, quizás sin la fuerza o la suerte para escapar como lo hice yo. «Tengo hermanos», murmuró Miguel, la realidad de esto asentándose en él. Hermanos y posiblemente hermanas que no saben quién es su padre, que podrían no saber nada de esto. «¿Quieres encontrarlos?», preguntó Elena suavemente. «Creo que deben saber la verdad», respondió. «Tienen derecho a decidir qué hacer con ella, igual que yo». Esa noche marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. En los días siguientes, Miguel, con la ayuda de un abogado de confianza, comenzó el proceso de hacer pública la información contenida en las cartas de Gabriel. Contactó a periodistas de investigación, a organizaciones de víctimas de abusos eclesiásticos, incluso a autoridades judiciales. La reacción fue inmediata y previsible. Representantes de la Iglesia negaron categóricamente las acusaciones, cuestionaron la autenticidad de las cartas, la credibilidad de mi historia, las motivaciones de Miguel. Insinuaron que todo era un intento de extorsión, de obtener más dinero de la herencia del cardenal. Pero Miguel estaba preparado. Había hecho copias de todas las cartas, las había depositado en lugares seguros, había asegurado que la verdad no pudiera ser silenciada nuevamente. Y entonces comenzaron las amenazas, sutiles al principio. Llamadas telefónicas que se cortaban cuando contestábamos, coches desconocidos estacionados frente a nuestras casas, amigos que repentinamente nos advertían sobre los peligros de enfrentarse a instituciones poderosas. Luego más directas, el jefe de Miguel sugiriendo que tomara unas vacaciones hasta que el malentendido se resolviera. Los maestros de Pablo y Ana reportando repentinamente problemas de comportamiento. Mi casero informándome que necesitaba mi apartamento para un familiar. La presión era real y constante, diseñada para aislarnos, para hacernos dudar, para forzarnos a retroceder. Pero sucedió algo inesperado. A medida que nuestra historia se filtraba a la prensa, a pesar de los intentos de suprimirla, otras víctimas comenzaron a contactarnos, mujeres que, como yo, habían sido abusadas por sacerdotes, hijos que, como Miguel, habían descubierto su verdadero origen en circunstancias traumáticas, incluso antiguos miembros del clero que habían presenciado el encubrimiento sistemático y ya no podían vivir con su complicidad silenciosa. Lo que había comenzado como nuestra tragedia personal se estaba convirtiendo en un movimiento, una ola de testimonios que no podía ser fácilmente desestimada o silenciada. Y luego, el desarrollo más sorprendente. Uno de los hijos mencionados en las cartas de Gabriel nos contactó. Lucas, un médico de Madrid,
había reconocido similitudes inquietantes entre su historia y los reportajes sobre Miguel. Su madre también había sido abusada por un joven sacerdote que luego desapareció. Ella también había luchado sola para criarlo. Él también tenía los ojos azules de Gabriel. Siempre supe que había algo más en mi historia, nos dijo durante nuestra primera llamada telefónica. Siempre sentí que había piezas faltantes. En las semanas siguientes localizamos a los otros hijos mencionados en las cartas. Cada uno tenía una historia similar: madres jóvenes y vulnerables, un sacerdote carismático que abusaba de su poder, embarazos que debían mantenerse en secreto, vidas construidas sobre medias verdades y silencios protectores. Era como mirar a través de diferentes ventanas la misma habitación oscura, el patrón depredador de Gabriel, repetido una y otra vez durante décadas, mientras ascendía en la jerarquía eclesiástica. Juntos, los hijos biológicos del cardenal Fuentes, ahora adultos con carreras, familias, vidas construidas lejos de su sombra, decidieron hacer algo sin precedentes: presentarse públicamente, contar sus historias, exigir que la Iglesia reconociera no solo los pecados de un hombre, sino el sistema que lo había protegido y promovido a pesar de sus crímenes. El día de la conferencia de prensa, sentada entre Miguel y los otros hijos de Gabriel, mirando a las cámaras y a los periodistas reunidos, sentí algo que nunca había experimentado en todos mis años de silencio forzado: poder. El poder de la verdad finalmente dicha en voz alta. El poder de la solidaridad entre víctimas que se niegan a seguir siendo silenciadas. Y mientras Miguel hablaba, articulando con claridad y fuerza las revelaciones contenidas en las cartas de su padre biológico, comprendí que el círculo se había cerrado de alguna manera. El hombre que había abusado de su poder para destruir vidas ahora, involuntariamente, había proporcionado las armas para exponer y desmantelar el sistema que lo había protegido. Gabriel había pretendido controlar la narrativa incluso desde la tumba, confesando selectivamente, presentándose como un pecador arrepentido que merecía comprensión. Pero su hijo, nuestro hijo, había elegido un camino diferente, un camino de verdad completa, de justicia real, de redención, no solo para él, sino para todos los afectados por décadas de abusos y encubrimientos. Y yo, la niña de 15 años que una vez había sido silenciada por el miedo y la vergüenza, finalmente encontraba mi voz. Una voz que, unida a las de tantos otros, ya no podía ser ignorada, porque a veces las historias más oscuras pueden, a través de su exposición a la luz, convertirse en fuentes de sanación, y a veces el silencio más largo termina en el grito más poderoso. Lo que comenzó como mi tragedia personal había evolucionado en algo mucho más grande que yo misma. Se había convertido en un catalizador para el cambio, para la rendición de cuentas, para la justicia demasiado tiempo negada. Y en ese proceso había encontrado algo que creía perdido para siempre: mi voz, mi verdad, mi poder. El camino no había terminado, por supuesto. Había batallas legales por delante, más revelaciones dolorosas, más intentos de silenciarnos, pero ya no estaba sola. Y ya no tenía miedo, porque finalmente comprendí que el verdadero pecado no había sido amar, ni siquiera haber quedado embarazada. El verdadero pecado había sido el abuso de poder, el encubrimiento, la manipulación de la fe para satisfacer deseos oscuros, y ese pecado ya no podía esconderse detrás de vestiduras sagradas o silencios impuestos. Ese pecado, finalmente, había salido a la luz, y en esa luz, por dolorosa que fuera, todos podíamos comenzar a sanar. Los años posteriores a nuestras revelaciones fueron una montaña rusa de emociones y acontecimientos. La Iglesia, tras negar inicialmente todo,
se vio forzada a reconocer la autenticidad de las cartas cuando otros documentos internos confirmaron sus contenidos. Se abrieron investigaciones, no solo sobre Gabriel, sino sobre todo el sistema de encubrimiento que había facilitado y protegido los abusos durante décadas. Miguel y sus hermanos biológicos se convirtieron en los rostros de un movimiento que exigía transparencia y responsabilidad. Yo, por mi parte, fui contactada por mujeres de todas las edades que habían pasado por experiencias similares. Algunas habían guardado silencio durante 50, 60 años. Algunas nunca habían contado su historia a nadie hasta que me escucharon hablar. Formamos grupos de apoyo, escribimos cartas a legisladores, presionamos por cambios en las leyes de prescripción que impedían procesar abusos antiguos. Creamos una red de solidaridad y sanación. No todo fue positivo, por supuesto. Hubo quienes nos llamaron mentirosos, oportunistas, enemigos de la fe. Recibimos amenazas, fuimos marginados en ciertos círculos. La batalla legal se prolongó durante años, con avances y retrocesos, pero algo fundamental había cambiado. El silencio se había roto, y una vez roto, no podía restablecerse. Hoy, mientras me acerco al final de mi vida, miro atrás y veo un camino que nunca podría haber imaginado cuando era aquella adolescente asustada, embarazada del cura de mi parroquia. Un camino de dolor y lucha, sí, pero también de redención y propósito. Miguel, ahora de 63 años, se ha jubilado anticipadamente para dedicarse por completo a la fundación que creó junto a sus hermanos, un refugio para mujeres víctimas de abusos eclesiásticos y sus hijos. Mis nietos, Pablo y Ana, han crecido para convertirse en adultos compasivos y comprometidos, inspirados por nuestra historia familiar para luchar contra las injusticias que encuentran en sus propias vidas. Y yo, a mis 93 años, he encontrado una paz que creía imposible. No es una paz perfecta. Todavía hay noches en que despierto con los recuerdos de aquella sacristía oscura, de aquellas manos que profanaron lo que debería haber sido sagrado. Pero es una paz sustentada en la verdad, en la justicia, en el conocimiento de que mi silencio forzado finalmente se transformó en un grito que ayudó a cambiar las cosas. Si Gabriel pudiera vernos ahora, ¿qué pensaría? ¿Se arrepentiría verdaderamente de sus acciones, más allá de las palabras vacías en sus cartas póstumas? ¿Comprendería el daño incalculable que causó no solo a mí, sino a tantas otras? Nunca lo sabremos. Lo que sí sé es que su plan de controlar la narrativa incluso después de su muerte fracasó completamente. Su confesión selectiva, diseñada para preservar parte de su legado mientras parecía admitir sus pecados, se convirtió en el instrumento de una exposición mucho mayor de lo que jamás habría deseado. Y nuestro hijo, ese niño que él abandonó antes de nacer, ese hombre en quien intentó influir desde la tumba, resultó tener una brújula moral mucho más fuerte que la suya. Miguel tomó el legado retorcido de su padre biológico y lo transformó en algo bueno, algo justo, algo sanador. Hay una lección en todo esto, quizás varias, que el silencio impuesto por la vergüenza y el miedo solo protege a los abusadores, nunca a las víctimas, que ningún poder, por grande que sea, puede enterrar la verdad para siempre, que incluso las historias más oscuras pueden eventualmente conducir a la luz, y que a veces la justicia llega tarde, pero llega. Para las jóvenes que puedan estar escuchando esto, tengo un mensaje. Si alguien en posición de autoridad, sea un sacerdote, un maestro, un familiar, intenta convencerte de que el abuso es amor, de que el secreto es necesario, de que nadie te creerá si hablas, no lo escuches, habla, grita si es necesario, busca ayuda. Y si, como me sucedió a mí,
Nadie escucha la primera vez, sigue hablando. Eventualmente alguien escuchará. Para las mujeres mayores que, como yo, han guardado secretos dolorosos durante décadas, también tengo un mensaje. Nunca es demasiado tarde para la verdad. Nunca es demasiado tarde para la sanación. Nunca es demasiado tarde para la justicia. Mi vida no ha sido fácil. El camino que me vi obligada a recorrer no es uno que habría elegido, pero mirando atrás, con la sabiduría que solo los años pueden dar, veo que incluso el dolor más grande puede transformarse en propósito. Incluso la injusticia más cruel puede eventualmente conducir a un bien mayor. Y quizás esa es la verdadera redención. No olvidar o negar el pasado, sino transformarlo en algo que ayude a otros, que prevenga futuros sufrimientos, que ilumine caminos oscuros para quienes vienen detrás. Mi nombre es Dolores Mendoza. A los 15 años quedé embarazada del cura de mi parroquia, y esta es mi verdad, finalmente contada. Les agradezco que hayan escuchado mi historia hasta el final. Si les ha tocado el corazón, les pido que por favor den me gusta a este video. Es muy sencillo, solo tienen que presionar el botón que aparece debajo. También les invito a que se suscriban al canal. Solo deben apretar el botón negro que dice suscribirse. De esta manera podrán seguir escuchando historias como la mía, historias de mujeres que han enfrentado grandes injusticias, pero que, de alguna manera, han encontrado la fuerza para seguir adelante. Y si alguna de ustedes ha pasado por experiencias similares, sepan que no están solas, que su voz importa, que nunca es demasiado tarde para la verdad. Todos los días los esperamos con nuevos relatos que los van a dejar sin aliento. Historias reales de mujeres que hemos caminado por valles oscuros y hemos emergido, quizás heridas, quizás cambiadas, pero definitivamente más fuertes. Gracias por acompañarme en este viaje a través de mi pasado. Un pasado que, después de casi un siglo, finalmente ha encontrado su voz.